¿Qué está haciendo Jesús ahora? Después de salir de Egipto, Moisés y los israelitas cruzaron el Mar Rojo y entraron en el desierto de Sinaí. Uno de los primeros lugares donde se establecieron fue en la base del monte Sinaí. En la actualidad, en los pies del monte se levanta el monasterio de Santa Catalina. Este monasterio, estilo fortaleza, está protegido por una puerta principal que ha soportado la prueba de 14 siglos. Los monjes pertenecen a la Iglesia Ortodoxa del Oriente. Todos provienen de Grecia. Los visitantes son bienvenidos para pasar la noche y compartir su sencilla hospitalidad si así lo desean. Los monjes tienen una manera peculiar de enterrar a sus muertos. Cuando uno de ellos muere, lo entierran en el pequeño cementerio en el jardín. Años después, desentierran los restos y los colocan dentro de este osario. La biblioteca del monasterio tiene algunas copias antiguas de la Biblia. Este es el códice más famoso, el Sinaítico. Códice significa libro y sinaítico es la palabra latina que significa que fue encontrado en el Sinaí. Escrito en griego en el siglo IV de la era cristiana, contiene todo el Nuevo Testamento, pero solo queda la mitad del Antiguo Testamento. En el monasterio está esta antigua iglesia, edificada en el año 540 de la era cristiana, en el lugar donde dice la tradición que estaba la zarza ardiente de los tiempos de Moisés. El interior de la iglesia está decorado con mosaicos, lámparas, incensarios y estampas religiosas, muchas de ellas pintadas entre el siglo VI y el siglo X de nuestra era. Uno de esos cuadros muestra a Moisés en la cima del monte Sinaí. A un lado se muestra la zarza ardiente mientras Dios le alcanza los 10 mandamientos desde el cielo. Moisés pasó 40 días en la cumbre del monte Sinaí y fue desde allí que Dios dio los 10 mandamientos al pueblo reunido abajo. Al mismo tiempo, se le dijo a Moisés que hiciera un santuario para la adoración y fue instruido en cuanto a los sacrificios y ceremonias que debían llevarse a cabo en el santuario. Los israelitas acamparon en la llanura bajo el monte Sinaí. El pueblo llevó sus donativos y el santuario empezó a tomar forma bajo la dirección de Moisés. Desde los tiempos de Adán y Eva, Dios había dicho que la paga del pecado sería la muerte. Cada vez que se mataba un cordero y se ofrecía como sacrificio, se mostraban los terribles resultados del pecado. Pero esos sacrificios eran también una profecía dramatizada que señalaba a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que debía morir en su lugar. La gente que vivió antes de morir, Jesús, en la cruz, será salvada igual que nosotros. Esto es, mediante la fe en Él. Ahora, bajo la dirección de Moisés y siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas edificaron un pequeño modelo del gran santuario original del cielo. El simple sacrificio de un cordero fue ahora ampliado dentro del ritual del santuario y su servicio, todo lo cual se hacía con el fin de enseñar a la gente el plan de salvación mediante Jesucristo. Los que dirigían el servicio eran los sacerdotes de la tribu de Leví. El sumo sacerdote llevaba colgada en su pecho una placa que tenía 12 piedras preciosas, donde aparecía grabado el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. En los días de los jueces y Samuel, el santuario tenía su hogar en Silo, hasta que el rey David decidió edificar un templo. El templo en Jerusalén fue edificado por el rey Salomón en la misma cumbre del monte Moria, donde Abraham había ofrecido a Isaac su hijo. En ese mismo lugar se levanta ahora una mezquita que constituye el segundo lugar más sagrado en la tierra para los musulmanes. Originalmente, el templo estaba sobre esta plataforma plana y el altar de la ofrenda quemada estaba aproximadamente en el centro de la fotografía. Todavía hoy, los judíos van a orar al muro occidental, que es lo que queda de los cimientos de la plataforma donde una vez estuvo el templo. Pero cuando el santuario fue edificado por primera vez, se trataba de un tabernáculo que era trasladado con frecuencia. Alrededor de ese tabernáculo había un atrio formado por cortinas de lino blanco. Dentro de ese atrio, los adoradores y los sacerdotes se movían alrededor de una fuente grande de metal y el altar de bronce. El santuario estaba dividido en 2 departamentos.
el lugar santo y el lugar santísimo. Había 3 muebles dentro del lugar santo que tenía las paredes cubiertas de oro, pero uno solo dentro del lugar santísimo. A la izquierda de la entrada del lugar santo estaba el candelabro, hecho de una sola pieza de oro. Sus 7 lámparas tenían que estar ardiendo constantemente. A la derecha estaba la mesa del pan de la proposición, donde se ponían cada sábado 12 panes en 2 pilas. Frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo estaba el altar de oro del incienso, de 1 metro de alto. En el tabernáculo se ofrecían sacrificios individuales, en los que el mismo pecador sacrificaba un cordero, pero el sacerdote ofrecía sacrificios generales por la mañana y por la tarde por todo el pueblo. Cada detalle de estos servicios señalaban a Cristo. El sacerdote vertía parte de la sangre del cordero en una vasija y entraba en el lugar santo, y la pasaba por el candelabro que representaba a Jesús, la luz del mundo, y el pan sagrado, que representaba también a Jesús, quien dijo: «Yo soy el pan de vida». El sacerdote iba al altar del incienso y sumergía sus dedos en la sangre y la asperjaba sobre la esquina del altar. Entonces dejaba caer incienso de olor dulce sobre los carbones y se arrodillaba en oración a favor de los pecadores. Puesto que el santuario representa la salvación de Dios, esto demuestra que Dios mismo se hace responsable de los pecados confesados y perdonados, es decir, los colocamos sobre Jesús. Por eso la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos dar los mismos pasos para confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el santuario original en el cielo, Cristo no es solamente nuestra víctima sustituta, sino también nuestro sumo sacerdote. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nosotros podemos ir directamente a Dios mediante Jesucristo, porque Él es nuestro sacerdote. La purificación del santuario se llevaba a cabo una vez al año en el día de expiación. La gente se reconciliaba de nuevo con Dios, de nuevo en unidad. Antes de ese día solemne, la gente tenía que cerciorarse de que cada uno de sus pecados había sido perdonado. El día de expiación, todos los pecados perdonados de todo el año eran colocados simbólicamente sobre la cabeza del Carnero de Dios, representando a Jesús que lleva la culpa de nuestros pecados. Este carnero era muerto y su sangre era llevada dentro del santuario. Pero esta vez el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina, al lugar santísimo. Este era el único día del año que él veía el único mueble que había en esa sección, el Arca del Pacto. Esta era una caja de madera cubierta de oro. La madera del arca provenía de un árbol de acacia como este, que crece a la orilla del desierto de Sinaí. Dentro del arca estaban colocados los 10 mandamientos y los rollos conteniendo todas las instrucciones sobre el ceremonial de sacrificios. Estaba colocado al lado del arca. Sobre el arca había una cubierta hecha de oro sólido llamada propiciatorio. El día de expiación, el sumo sacerdote asperjaba algunas gotas de sangre del Carnero de Dios hacia este propiciatorio. Este acto limpiaba simbólicamente el santuario de todos los pecados registrados allí. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? El santuario representa a Jesús y los servicios se establecieron para enseñar a los israelitas el mensaje de salvación. Al ofrecer sacrificios, ellos demostraban su fe en Jesús como nuestro Cordero y nuestro sumo sacerdote.
En el santuario terrenal se celebraban dos clases de servicios: el servicio del lugar santo y el servicio especial del lugar santísimo. Estos dos servicios tenían lugar durante el año judío. Las dos fases del ministerio en esta tierra nos dan la clave de las dos fases del ministerio de Cristo en el cielo durante toda la era cristiana. Su primera obra como sacerdote en el lugar santo empezó el año 31, cuando Él ascendió al cielo. Su segunda obra empezó al final de la era cristiana, que es el día celestial de expiación o purificación del santuario. Esta terminará con el cierre de la prueba, precisamente antes de que Jesús vuelva otra vez. Entre el año 31 después de Cristo y el cierre de la prueba está la fecha en que Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial. La Biblia predijo esta fecha en Daniel 8:14. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Puesto que en Ezequiel se nos dice que un día en la profecía significa un año, esto quiere decir que los 2300 días son en realidad 2300 años. Pero, ¿cuándo empieza este periodo? El ángel explicó que se daría un decreto para que los cautivos judíos reconstruyeran su ciudad. El decreto para reedificar a Jerusalén fue dado en realidad en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes de Persia. Ahora tenemos una fecha de partida. 2300 a partir de esta fecha nos lleva al año 1844, al comienzo de la purificación del santuario. Pero, ¿cuál santuario debía ser purificado? Seguramente no el terrenal, profanado por el mismo Dios cuando el velo del templo fue rasgado en dos. El santuario terrenal fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos y ni siquiera existía en 1844. El santuario que debía ser purificado de 1844 en adelante es el santuario celestial. Cristo empezó su obra especial en el lugar santísimo del cielo, representándonos a nosotros como nuestro sacerdote y aplicando su sangre a la purificación de nuestros pecados, al nosotros pedir perdón. Es el día celestial de expiación cuando Cristo nos reconcilia a nosotros, los rebeldes, con Dios, haciéndonos uno con Él. Cristo nos está aplicando su propia justicia perfecta a nosotros para que podamos mantenernos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Jesús lleva nuestros pecados. Por lo tanto, Él está sujeto a juicio por nosotros como nuestro representante. Satanás acusa a Jesús y a su pueblo como pecadores delante del universo. Por ese motivo hay una investigación celestial de todo el problema del pecado. El propósito de este juicio es vindicar a Cristo y a su pueblo. Este es el juicio en el cielo. Una profecía en Daniel 7 describe la escena. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En este juicio investigador, Dios abre su libro de memorias para examinar los nombres de los que están escritos en el libro de la vida. Si ellos han dedicado sus vidas a Jesús, son declarados no culpables. Al hacer esto, el registro de 6,000 años de pecado queda borrado. Pero si en el libro quedan pecados que no hayan sido confesados, ellos nos condenarán. El último mensaje de amonestación en el libro de Apocalipsis dice: Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desde 1844, Dios y su pueblo están siendo juzgados. ¿Cuál es nuestro deber en este tiempo? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
En el juicio tenemos un abogado que defiende nuestro caso. Él lo hace como nuestro representante. Si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él mismo se hace responsable de dichos pecados. Él murió para pagar la pena. Él vive ahora para limpiarnos y para limpiar al cielo de pecado. ¡Qué Dios tan maravilloso que nos ama tanto que hace todo esto por nosotros! El clímax del juicio es la purificación del pueblo de Dios, de los ángeles, del mismo universo, de todo recuerdo de pecado. El fuego purifica esta tierra del pecado y Satanás y los que le siguen y sus ángeles serán destruidos. ¿Cómo debiéramos vivir nosotros los que pronto veremos a Jesús cara a cara? Jesús lo explicó en forma sencilla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy pronto será decidido el destino de la humanidad para siempre, y entonces Jesús vendrá a buscar a su pueblo. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús